¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí, en este canal, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, los invitamos a que se suscriban a este canal, es muy importante para nosotros. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Estamos regalando infografías y publicando videos con distintos formatos. Y bueno, dicho lo anterior entonces, es momento de comenzar. La sesión del día de hoy vamos a tener el video, presentamos el nuevo video que tiene como título Historia de la Constitución Mexicana, línea de tiempo. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer, en orden cronológico, las características principales de las distintas cartas magnas, de las distintas constituciones de nuestro país, aquí en México. Y bueno, tenemos que decir que desde la independencia de México se han establecido distintas y variadas constituciones, cada una producto del momento histórico, circunstancias políticas y sociales. México, al final, una vez que se independiza en el año de 1821, inicia, pues digamos, la vida como nación independiente. Y toda nación necesita una constitución. Y entonces estaremos observando algunas de las constituciones que nos estuvieron gobernando desde prácticamente el inicio de la vida independiente de nuestro país. Como antecedente, podríamos mencionar lo acontecido en el año de 1812. Nos referimos a la Constitución de Cádiz. Es la primera constitución de España y fue una de las más liberales y modernas de la época. Duró solamente 2 años hasta el regreso de Fernando VII al poder. Este sería uno de los antecedentes. Obviamente nos referimos a una constitución que no fue redactada por mexicanos, pero donde sí participaron algunos miembros de lo que era en aquel tiempo la Nueva España. La Constitución de Cádiz entonces sería uno de los antecedentes. Al final no tuvo mucha aceptación, sobre todo en el caso de nuestro país. Algunas rebeliones se van a levantar precisamente apoyando el regreso de Fernando VII al poder. Y bueno, la Constitución de Cádiz sería una o la primera constitución que gobernó nuestro país. En segundo término, en el punto número 2 de nuestra línea del tiempo, podríamos hablar de lo acontecido en el año de 1814, con lo que se conoce como la Constitución de Apatzingán. Bueno, esta constitución establecía, entre otras cosas, que la soberanía debía recaer en el pueblo, que debía existir la división de los 3 poderes, una división tripartita de los poderes supremos. Nos referimos, por supuesto, al poder ejecutivo, legislativo y judicial, donde existiera un balance, ¿no?, de poderes para que no existiera abuso por parte de una persona. El derecho de ser escuchado en un juicio, la abolición de la esclavitud, entre otras, digamos, situaciones. La Constitución de Apatzingán, y pues también al momento de ser, digamos, proclamada, pues es precisamente en medio de la lucha de la guerra de independencia que tenía nuestro país. Los personajes principales pues están a la vista, caso de José María Morelos, ¿no?, entre otros, que estarán ahí presentando pues una constitución. Es importante decir que esta constitución pues era, digamos, el inicio de la vida independiente. Todavía no terminaba, todavía no teníamos una independencia reconocida por España, pero en México ya se estaban iniciando algunos proyectos importantes de constitución, en este caso la de Apatzingán, 1814. Continuando con nuestra línea del tiempo, podríamos hablar un poco de la Constitución de 1824, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecía, por ejemplo, entre otras cosas, pues una forma de gobierno republicana, representativa y popular. Además, la religión católica como única y oficial. Y también podríamos mencionar la división territorial. Por primera vez se hace una división territorial de lo que era México en aquel entonces. Podrían observarlo ustedes en nuestra imagen, donde se tenían a 19 estados y 5 territorios. Este sería entonces, digamos, el inicio ya de una vida independiente como tal.
Es importante decir que esta constitución tiene mucha influencia de la constitución de nuestros vecinos del norte, de Estados Unidos. Pues prácticamente se copió y se pegó, hay muchos elementos que al final son similares. Y aquí pues yo creo que valdría la pena destacar la situación, por ejemplo, de una religión católica, digamos, como única y oficial. No había posibilidad, no existía la libertad de culto, y esto muestra, ¿verdad?, que al final la Iglesia Católica mantenía todavía mucho poder, mucha influencia en la población. Avanzando, poco después, no va a durar mucho, ¿verdad?, porque al final, en el año de 1836, se va a proclamar, se va a establecer lo que se conoce como la Constitución de las 7 leyes. Es una constitución, por supuesto, de tipo centralista, donde se va a tener una división territorial en departamentos y será promovida principalmente por Antonio López de Santana. Ahí se van a tener situaciones distintas, se va a fundar el Supremo Poder Conservador, que es una especie de cuarto poder. Ya existía el poder legislativo, judicial y también el ejecutivo. Acá se le sumaría este cuarto poder, el Supremo Poder Conservador, que era un grupo de 5 personas elegidos por el presidente que tenían, digamos, poder, ¿no?, político en cualquier parte de nuestro país. También podríamos sumarle que existía una ciudadanía con restricciones, porque al final, por supuesto, los conservadores mexicanos, algunos con ideas centralistas, consideraban que los ciudadanos debían tener capacidades para poder votar. Se exigía, entre otras cosas, por ejemplo, tener un ingreso, digamos, mensual de 100 pesos. Y bueno, en este mapa tratamos de proyectar lo que significa el centralismo. Centralismo significa que existe un poder desde el centro que va a gobernar todo el país. No hay estados, no hay gobernadores, solamente tenemos a un, digamos, presidente que gobierna desde el centro toda la nación. En el año de 1857 habría más cambios. Note cómo la constitución de nuestro país pues está de cierta manera representando toda la inestabilidad política vivida principalmente en el siglo XIX. Y acá tenemos en el inciso E en nuestro orden, en el año de 1857, con la Constitución Liberal Radical, le podríamos llamar de esta manera. Obviamente van a regresar algunas características de la Carta Magna de la Constitución de 1824. Se va a añadir, entre otras cosas, la libertad de culto, que sería uno de los grandes problemas y desafíos de la nación. Recordemos leyes de reforma, caso por ejemplo de la Ley Juárez, entre otros, donde se van a prohibir los fueros a personas e instituciones, donde se buscará principalmente igualdad entre los habitantes de nuestra nación. Habrá también situaciones relacionadas a la autonomía de los municipios, entre otras cosas. Obviamente tendríamos que recalcar el hecho de la situación de la libertad de culto. Eso va a generar muchos problemas y conflictos, prácticamente es una declaración de guerra, porque al final los conservadores y la Iglesia mexicana pues van a de alguna manera rechazar, ¿no?, intensamente este tipo de medidas, y es cuando se presenta la guerra de reforma en nuestro país, producto de esta constitución. Bien, podríamos hablar ahora ya en último término, pues ya de la constitución que actualmente nos gobierna, las modificaciones que se hicieron a la Carta Magna del año de 1917 con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se van a añadir algunos artículos como resultado de la Revolución, casos por ejemplo del artículo 27. Recuerda que el artículo 27 pues establece situaciones relacionadas a la propiedad de la tierra. El artículo 27 es claro y al final indica que todo el territorio, ¿no?, todo lo que existe como territorio de la nación, pues le pertenece a toda la nación. Usted podrá presumir de ser dueño de un territorio, de un terreno, ¿no?, pero al final, ¿no?, si el gobierno necesita construir una carretera por ese territorio, pues tendrá que usted que dejar ese territorio, se lo van a comprar y después se construirá la carretera, porque encima de todo están los intereses de la nación. También se van a añadir situaciones relacionadas al artículo 123,
en relación a las condiciones de trabajo, porque al final son parte del contexto histórico, sobre todo por la situación del reparto agrario y la cuestión de la propiedad de la tierra, por eso el artículo 27, que fue, digamos, la bandera de lucha de la Revolución Mexicana, y situaciones agrarias y obreras que tienen que ver con el artículo, principalmente obreras, que tienen que ver con el artículo 123, contexto histórico que se vivía en aquel momento en nuestro país. Y para cerrar, pues podríamos comentar que desde su proclamación o promulgación hasta la actualidad, la Constitución de 1917 cuenta con 136 artículos divididos en 9 títulos y ha sido reformada más de 400 veces. Y bueno, con esto le damos fin a la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Reiteramos, los invitamos a que se suscriban. También los invitamos a que hagan comentarios. Ahí está el espacio para que ustedes pues propongan algunos temas o hagan comentarios con respecto a lo expuesto. Y bueno, por el momento es todo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos y escuchamos en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.